Bueno, buenos días, señores Alquila y Ecumana. Entonces acá pues decidí hacerles como un pequeño video para explicarles un poquito y contextualizarlos aún más del proceso que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a ver en este documento es la evaluación inicial que hicimos la vez pasada que nos conectamos todos en reunión por Skype. Entonces, este anexo técnico está basado pues en la resolución 1111 del 2017, que es la que nos dice cómo se debe hacer esa evaluación inicial, ¿no? Entonces acá está la portada, acá ustedes van a encontrar datos básicos de la empresa. Lo que está en rojito es lo que nos hace falta, digamos que completar. Entonces por acá, entonces ustedes por ejemplo van a encontrar observaciones, acá dice sacar un aproximado de trabajadores indirectos por mes. Si son los mismos en cada mes, pues en cada evento pues se ponen, o sea, no se cuentan doble vez, ¿sí? Acá, por ejemplo, el sector económico, entonces hace falta enviar el RUT y la Cámara de Comercio, pues para validar en qué sector económico se encuentran y asimismo clasificar el nivel de riesgo con el que está la empresa y con qué ARL se encuentra trabajando. Entonces eso lo vemos en la portada. Luego, en la otra hojita de Excel, entonces vamos a encontrar cuál es el estándar que estamos evaluando, el marco legal bajo el cual está basado, cuál es el criterio que nosotros evaluamos, la forma de evaluar ese ítem. Acá se le va a dar una calificación, todo esto está dado por la resolución 1111, simplemente lo que uno hace es como transformarlo en Excel para que sea un poco más fácil de diligenciar. Acá ustedes van a encontrar entonces el criterio, si la empresa está cumpliendo con ello, si no cumple, si no aplica, la justificación del por qué, las observaciones, la calificación que se les va a dar, el plan de acción que se propone, el responsable, las fechas, si se necesitan algún recurso y los soportes que evidencian el cumplimiento de dicha actividad. ¿Sí? Entonces, más o menos así va a ser todo. Los criterios que ustedes van a encontrar, esto es más o menos como una auditoría. Entonces, por ejemplo, en la primera vemos que nos solicita es el documento que constaten que la persona que está implementando el sistema de gestión pues tenga la licencia en salud ocupacional y cuente con el curso de actualización de 50 horas, que en este caso sería yo. Entonces, por ejemplo, entonces acá le damos que si cumple, se pone la observación que acá este documento va a ir anexado esos documentos, la licencia y el curso, y se le da la calificación, y pues obviamente no va a haber plan de acción porque estamos cumpliendo con ese criterio. ¿Mm? Los criterios que ustedes vean en color verde es porque la empresa está cumpliendo con ellos. Por ahora son pocos, pero pues hasta ahora estamos implementando el sistema. Entonces, a medida que vayamos implementándolo, pues este color va a ir cambiando a la mayoría del documento. Los que están en blanco, entonces son criterios con los que no estamos cumpliendo. Eh, entonces, bueno, con los que no cumplen. Hay unos que están en amarillo, que son los que nos hace falta validar. Entonces, cuando hicimos la entrevista con el señor Daniel, pues digamos que se decía que sí se tenían esos documentos, pero pues eso nos hace falta validarlos, sea en la visita que tenemos pendientes por planear o que me envíen la documentación. Entonces, por ejemplo, en esta dice que solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar las planillas de pago de aporte de la seguridad social de los últimos 4 meses. Entonces, acá no le hemos dado criterio de si cumple o no cumple. Si tenemos la observación que hace falta validar esa información y por ende pues no le hemos dado calificación porque todavía no sabemos si se cumple o no se cumple, ¿verdad? Aquí como les decía, entonces encontramos en verde con los criterios que se cumplen y el resto son en blanco que nos hace falta estar, digamos que irlos generando. A medida que los vayamos generando, entonces yo se los voy a enviar al correo para que ustedes tengan esa información. Por ejemplo, este de acá de la política. ¿Sí? Entonces, no tenemos una política en sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, entonces por ende no tenemos, no cumple, y el criterio, la observación es implementar esa política y el plan de acción sería el mismo, ¿cierto? Acá en los responsables ustedes van a ver que muchos están a nombre mío, otros están a nombre mío y de Daniel y otros son de Daniel y ya el COPAS cuando se tenga COPAS, porque así como yo digamos que va a ser la responsable del diseño del sistema, entonces mucha documentación obviamente yo la voy a hacer, pero Daniel sería el encargado de aprobarlas. Toda esta documentación para que sea válida tiene que estar firmada por el responsable de la empresa y alguna debe estar divulgada para que sea válida porque pues no, digamos que no nos va a servir el documento en el computador.
¿sí? Digámoslo así. Entonces, por ende, acá están los responsables. Todas las actividades que son responsables mías están a fecha del 28 de marzo del 2018, que la idea es culminar el proceso del diseño a la fecha, el 30 de marzo, ¿no? Obviamente, pues no se van a enviar las actividades hasta esas fechas, sino que, como lo hicimos, por ejemplo, con la política, semanalmente yo les voy a estar enviando documentación para que se haga el respectivo proceso, si sea divulgarlo, o sea irlo gestionando, o sea publicarlo, o simplemente tenerlo en el archivo de la organización. ¿Listo? Bueno, por acá no lo encuentro, pero por ejemplo hay uno que nos dice que si la empresa cumple con el COPAS, ¿cierto? Entonces ustedes ahí van a ver que los responsables, espérenme, vamos acá, control V, a ver si lo encontramos así. Acá, mira. Entonces, este es del COPAS. Solicitar el acta mediante el cual se designa el vigía de seguridad de salud en el trabajo o se conforma el comité, ¿cierto? Entonces, acá le damos que no cumple. Y dentro del plan de acción está generar, pues, crear ese COPAS, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes van a ver, digamos que como eso ya es netamente implementación, digamos que dentro de mis responsabilidades sería facilitar esa documentación. Entonces, facilitar el acta de que ya está designado el COPAS, de pronto facilitarles el diseño para hacer la votación y ese tipo de cosas, pero ya es responsabilidad netamente de la empresa implementarlo, es decir, llevar a cabo la elección y selección, divulgación y demás del COPAS y comenzar a establecer las reuniones, ¿sí? Para que más o menos tengamos una idea de cuál va a ser los alcances de cada quien. Entonces, acá como esto es de implementación, yo daría la documentación, pero la empresa debería implementar. Y así ustedes van a encontrar pues con otras actividades, en cada uno pues van a ver el plan de acción y los responsables y las fechas. ¿Listo? En la parte de abajo, ya en lo último, entonces están los criterios ya de la evaluación como tal, digamos de cómo nos fue. Entonces, acá vemos, como les decía, esta evaluación inicial está dada por el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Entonces nos da una calificación, digamos que las planillitas, las que vimos acá arriba, están cada una dentro de este criterio de acá. Por ejemplo, acá dice verificar. Entonces, cada criterio está encasillado o enlazado a una de estas actividades, que son las que vemos aquí en la partecita de abajo. Entonces nos dan una calificación posible, que es el número de ítems de cumple o no cumple, ¿sí? Entonces acá vemos que digamos que en el planear está la calificación posible o la máxima es de 25, nosotros solo contamos con una, ¿sí? Que ese 1 daría pie, digamos que sí estamos cumpliendo que la persona indicada para hacer el sistema de gestión tiene los criterios y debe haber otra calificación que nos suma ese 1. En el hacer la calificación máxima es del 60, tenemos el 9%. En verificar, pues no hemos hecho nada porque obviamente no podemos verificar nada porque aún no tenemos nada. Y en el actuar tenemos el calificación máxima 10%, del 10 y tenemos un 2,5 de cumplimiento, para un total sobre el 100% de 12,5. Y aquí está ya graficado, para que nos hagamos como una idea visual de cómo nos está yendo la evaluación. Entonces, la idea es que al finalizar el proceso, sobre todo el de la parte de planear, pues nos suba al 25%, que es donde ya estamos diseñando el sistema, y poco a poco, a medida que se vaya implementando dentro de la organización, pues estas celditas también nos vayan aumentando. ¿Listo? Como les decía, toda la documentación debe estar firmada y debe estar consignada. Entonces acá, empleador o contratante, el responsable del sistema, el responsable de la ejecución y el consultor. ¿Listo? Entonces la idea es diligenciar estos campos, colocar el nombre, el cargo y deben de estar firmados para que sean válidos. ¿Listo? Entonces básicamente así es como vamos a arrancar lo que esta era la evaluación inicial para que ustedes hicieran como una contextualización un poco más amplia. Ya, entonces, como les decía, el plan de trabajo es que a medida que yo vaya generando los documentos, se los voy a enviar al correo electrónico para que ustedes los vayan teniendo y vayan haciendo la gestión pertinente. Por ejemplo, entonces, la semana pasada les envié la política, ahí yo les decía
cuál era el objetivo de esa política, que la idea es que la empresa la conozcan, entonces es responsabilidad de Daniel, por ejemplo, firmarla, tenerla ya generando como el archivito del sistema de gestión y publicarla en un lugar visible, ¿sí? Y divulgarla. Entonces, que todos los trabajadores tengan conocimiento, ya sea que se imprima y se les entregue, o ya sea que se les haga una reunión chiquitica y se les lea, o por correo electrónico se les envía. La idea es garantizar esa divulgación. Entonces, así mismo yo les voy a ir enviando. Entonces, por ejemplo, cuando vayamos a crear el COPAS, entonces les digo, listo, ustedes tienen que hacer una campaña de expectativa, tienen que diseñar, digamos, quiénes se van a postular, entonces diseñar los votos, les envío el documento, más o menos un modelo de cómo se pueden hacer los votos. ¿Listo? Ustedes hacen las votaciones, hacen el registro fotográfico, todo eso, y ya cuando se vaya a constituir, entonces les envío el modelo del acta para que quede formalmente constituido. Y así sucesivamente con toda la demás documentación. ¿Listo? Espero que haya sido claro. Igual cualquier cosa, pues estamos hablando por el grupo del WhatsApp o por el correo electrónico. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.